Hoy vamos a hablar un poquito de esto de la biología de la felicidad. Yo muchas veces he comentado que para mí la integralidad del ser humano implica no dejar afuera ninguna de las áreas de estudio, ni el cuerpo, ni la mente, ni las emociones. Y en esto de la biología y de la fisiología de lo que somos, tenemos este cuerpito, también influye muchísimo en nuestro estado de ánimo, en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Así que ahora le voy a dar entrada a Martita. Hola Estamos, Martita, qué alegría. ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haber conectado y por estar aquí con nosotros, qué alegría. Gracias. Mira, te voy a mostrar una cosa porque es como muy lindo. Empezó a nevar. Perdón, ¿En la ventana. serio? Mira, Contanos dónde estás, que estás en Canadá, la gente no sabe. Uy, nevando. buenísimo, qué vista. Re lindo, me encanta ver la nieve. Estoy en Sí, Vancouver, Canadá. hermoso. Qué increíble, qué pequeñez que somos, ¿no? A ver si se Sí, puede girar un poco y te muestro cómo está mi tarde aquí. Espérate porque tengo un lío con el perfecto. móvil. Giro la cámara. Mirá, aquí nada que ver. Lindo. Sí, Verde, soleado. sí. Cada cosa Bien, tiene ahí su, va. su parte linda, ¿no? Y que me gusta el cambio y poder experimentar las estaciones. Y Sí, vos sabés que a mí me flasheaba mucho, bueno, salimos hablando con cualquier cosa. A mí me flasheaba mucho cuando estuve en Colombia, estos países en donde no hay estaciones, ¿no? O mm, sea, para a mí me mí pasó igual. que, que acá las estaciones son tan marcadas, ¿viste? Acá ya ves unas hojitas amarillas y cuando viene el otoño, todo amarillo, o sea, y hojitas en el piso. Sí. Así que me flashea mucho estos lugares donde no hay estaciones. Bueno, Martita, bienvenida a esta Gracias. Chai Talk. Generalmente invito a gente que aporta valor. No soy un influencer de las redes y de que cualquier cosa que atraiga un like lo traigo, sino más bien valor, calidad, ¿no? Ir como a lo profundo y por eso estás aquí. Me encanta que estés aquí. Gracias. No te quiero presentar yo, quiero que simplemente nos digas quién sos y cómo llegaste a que hoy podamos estar compartiendo un vivo, ¿no? ¿Cuáles fueron las vueltas de la vida que te llevaron a que fueras incluso atractiva para mí, para este vivo? Y bueno, lo que quieras contar de Bien. vos, de dónde vivís, sos argentina viviendo en otro país también. Soy Adelante. argentina, muy tucumana, se me nota la tonada, la llevo en la sangre, en todas las, cada célula. Pero bueno, no, gracias, un honor. Me encantó también que me hayas contactado y conocerte y ver todo lo que vos haces también, me parece muy valioso. Y sí, tal cual, estamos acá, creo que ahí se sentí la misma vibra. No estamos acá por los likes y nada, sino tenemos un propósito, tenemos como nuestra misión porque es nuestro ser expresándose y confiamos en el magnetismo del alma y quien tiene que llegar llega a recibir lo que uno tiene para dar y simplemente visibilizamos posibilidades para que pueda, si a otro le resuena, pueden ser eh, motivos para expandirnos y encontrar ese ser ilimitado que somos y maravilloso. Así que en eso compartimos, me encanta y gracias, me encanta el chai también, así que me encantó el nombre de Chai Talks, buenísimo. Y bueno, yo soy una De- tucumana, nací en Tucumán. Debo contarte aquí que el nombre Chaitok no es mío. Cuando íbamos de visita a Turquía, a Chipre, a mi maestro, a Maulana Sheikh Nassim, un maestro sufí, él decía que en realidad él no era un maestro. Esto que tú estás diciendo, ¿no? La humildad ante todo. Él decía que solo nos juntábamos a tomar té y charlar, Tal ¿no? cual, Pero eran charlas que te volabas a otro planeta, me o sea, imagino. estar con él era. Pero él en su humildad decía, nosotros solo aquí nos juntamos a tomar té e intentar hablar Sí, algo que pueda tocar a algún lugar interior, nada más, ¿no? totalmente, concuerdo. Siempre digo, todos somos igual de importantes. Por ahí alguno tiene un poco más de recorrido en un área que en otra, en la vida, de acuerdo a la experiencia que cada uno tuvo, pero no hay alguien superior a otro. Así que eso, caminar juntos, apoyarnos, ir complementándonos, nutriéndonos, hacer red, comunidad.
empezar a vivir así, en comunidad, familia y todos abrazados, a mí se me pone la piel de gallina, divino. Pero bueno, gracias Hermoso, por ser eso para mí también. Así gracias. que acá estamos, soy una tucumana, nací en el norte de Argentina, en Tucumán, la provincia más chiquita de la Argentina. Eh, y bueno, tuve una vida normal toda la adolescencia, infancia, normal, lo que se decía normal para entonces, pero una vida promedio. Después terminé el colegio, empecé la universidad, estudié biología, quería ser bióloga desde muy chiquitita, a los 5 años ya decía que quería ser bióloga, y vivía en el jardín, vivíamos muy cerca de la naturaleza, y así que en el medio de un bosque divino, así que yo me la pasaba juntando bichos, hojitas, y siempre me apasionó el mundo de los insectos. Entonces, desde siempre yo quería ser bióloga. Terminé entrando, nunca dudé, me recibí y me salí del colegio y entré en biología. Y cerquita de recibirme me aparece una enfermedad autoinmune, eh, muy extraña, de las menos frecuentes, que para la medicina moderna hasta el día de hoy es algo que no tiene cura y es algo que te inhabilita, te vuelves discapacitado con esa enfermedad, al punto de que la República Argentina me emitió un certificado de discapacidad y me lo siguen prorrogando, pero hace 14 años que soy una persona normal y no me siento discapacitada para nada. Pero bueno, Marita, te voy interrumpiendo. ¿Y a qué edad te yo apareció? tenía 24. ¿Y había habido en tu vida, solo para situarnos, algún suceso, algún trauma, algo Sí. que tú pudieras conectar lo que lo despertó o era que estaba escrito para ti? ¿Cómo lo vives tú? Yo creo que un poco de todo. Creo que hay cosas que cargan un arma y hay cosas que gatillan el arma, ¿no? Ujú. Entonces, el arma estaba cargada de una, con un montón de estrés, un montón de inflamación en el cuerpo, ¿sí? Por ahí cuando uno tiene esa edad se cree inmortal Mm, y pisa el acelerador y yo era muy estudiosa, muy nerd, me recibí con un promedio 980 de la universidad, súper. era como muy exigente, me encantaba estudiarlo, pero después fui entendiendo que lo que nos gusta también nos puede estresar, ¿no? Sí, Cuando, obvio. cuando nos desequilibramos un poco, sí, se desequilibran las áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, encontrar el balance siempre hace que las cosas sean sostenibles y sustentables. Y en ese momento estaba también con esa carrera en la mente de tengo que recibirme rápido y el doctorado y que CONICET y que qué sé yo y toda la carrera científica que no puedes perder ni una semana porque parece que perdiste la oportunidad de tu vida, ¿no? Y bueno, apareció esto y al principio era, bueno, veamos cómo está la semana que viene, veamos cómo está la semana que viene, y así yo cada vez estaba peor. Terminé quedándome en una cama 1 año y medio sin moverme. Eh, Wow. ¿Tiene nombre esa enfermedad, sí, se Marcita? llamaba dermatomiositis, que afecta mucho a los músculos y a la piel. Los músculos es como Wow, una atrofia total y no funcionan, ninguno. wow, Ni siquiera los más involuntarios, como mover la mano, mi cuello no podía sostener la cabeza, músculos wow. así, se empieza a afectar la deglución, un montón de cosas. Eh, y estaba asociada con dos enfermedades autoinmunes más, que son la vasculitis y el síndrome antifosfolipídico, que me daba trombosis, el síndrome antifosfolipídico y la vasculitis se me lastimaba toda la piel. También me empezó a tomar por dentro la vasculitis, se me engangranaron las cuerdas vocales, estuve 10 meses sin hablar, no sabían si iba a volver a hablar. Y así estuve Wow. 3 veces muy cerca de la muerte, en terapia Y me imagino intensiva, porque con tantos síntomas acumulados, sí, es como que empieza a fallar el sistema, ¿no? O sea, sí. Y era, bueno, en ese momento, hace 16 años que me pasó esto, era como lo único que había disponible y con el conocimiento que había. Imagínate que no existía el Facebook cuando yo me enfermé, es como parece la prehistoria, ¿no? Entonces no había redes sociales, no había un montón de información que hay hoy. El acceso a la información de hoy es algo que yo veo la evolución desde que yo tuve eso ahora y es algo fascinante.
y la interconectividad entre las personas y de compartir experiencias, y decir, a mí me sirvió esto, y es fabuloso. Y, y bueno, fui por la medicina moderna, alopática, me probaron un montón de drogas, protocolos. Pregunta, hasta ahí tu tendencia era alopática, digamos, la medicina Sí. estándar para el que no... Tú eras como, o ya tenías una inclinación a investigar lo Ya tenía holístico. un poco de inclinación. Yo lo primero que consulté fue con un homeópata Ujú. y me dijo, no, esto es muy grave, tenés que hacer tratamiento con químicos. Entonces, bueno, me bajoné porque también era lo único que conocía en ese momento. Claro. Entonces no sabía más y me dijeron, es muy grave, puede ser mortal, bla, bla, bla. Bueno, entonces fuimos por ahí y... Pero hasta ese momento yo era como, era súper bióloga, pero era bióloga de mi cuerpo para afuera, más que nada. No estudiaba ambientes naturales, los procesos ecosistémicos, siempre me gustó la mirada sistémica de los ambientes, ¿no? Que es lo que hago hoy hacia adentro, ¿no? Si donde digo, después me volví bióloga en mi cuerpo, pero hasta ese momento miraba más afuera y comprendía un montón de reacciones químicas, todo, pero es como que uno está desconectado de uno. Así eso no, entiendo el Vos ciclo de sabés, Krebs, un montón de cosas, de la mitocondria, todo lo que vos quieras, pero no me pongo a ver si lo que yo estoy haciendo está colaborando con el ciclo de Krebs en mi biología, ¿no? claro, O con los claro. otros procesos químicos que me mantienen saludable y bien. Entonces, eso ahí yo creo que fue perfecto lo que me pasó y lo volvería a pasar las veces que fueran necesarias, porque sí, fue un regalazo. Y fue como, yo siento como que el universo me dijo, acá hay un atajo, puedo ir por ahí, es doloroso, espinoso, muy intenso, pero te vas a ahorrar un montón de años de estar perdida. Y creo que me metí por ahí. Y fue como todo muy arduo, espinoso, todo muy choqueante, muy de golpe, no muy fuerte de golpe, a diferencia de por ahí otras personas que llevan 10 años con una enfermedad, ¿no? Ujú. Y que siguen haciendo más o menos su vida, a mí se me paró la vida directamente. Y toda esa identidad que yo había hecho de mí, todas mis identificaciones y lo que yo había definido que era mi valor, ¿no? Ahí Mi va. intelecto, Esto es lo que me interesa, porque tú sabes que yo trabajo mucho con la desidentificación del yo psicológico, ¿no? O sea, para mí el trabajo es poder lograr un lugar de testigo interior que te permita la desidentificación con todos los personajes e identidades interiores, porque no es un yo. Decimos yo, pero son un montón de yoes, ¿no? total. Con todos los personajes e identidades interiores con los que uno se ha identificado, que muchas veces son el origen de la enfermedad. Cada uno de ellos, ¿no? Alteran de un modo particular el sistema que somos, el sistema complejo, y van generando cada uno su ajuste, su desajuste, ¿no? Porque también hay otros que te potencian. El tema es la conciencia para verlos, ¿no? Como no estar identificados. Esto me interesa. Y entonces ahí, ¿qué fue el clic? ¿Qué fue lo que viste que te llevó a esa desidentificación y cómo empezó tu proceso de sanación? Porque, a ver, Sí, haber estado tan cerquita a la muerte con un cuadro generalizado, la piel, sí, vascularización sí, sí. descontrolada, ¿qué hay? Debe haber Tremendo. sido muy doloroso también para ti, Era muy dolor doloroso. físico. Era muy doloroso físicamente, pero es impresionante cómo el cuerpo, después te acostumbras al dolor. Después podés empezar a hacer cosas con dolor y todo. Y al principio, los primeros meses, el dolor era como un taladro constante en la cabeza. No podés hacer otra cosa que sentir el dolor. Y es como, Martita, es desesperante. me parece, hoy visto desde acá, me parece una bendición, porque, a ver, Gurdjieff decía que hay dos vías para entrar en el trabajo de uno mismo, ¿no? Y el dolor en un nivel de intensidad rompe capas del ego, o sea, rompe la estructura del ego Total, porque, o total. sea, ¿qué ego te puede quedar cuando estás en una cama sin poder hablar, a merced de otros y sin poder moverte? Sí, Se porque dice que en ese momento uno toca ese lugar de humildad de sí, decir, claro, acá mi ego, goodbye. totalmente. Así es. O sea, al punto de decir, todo lo que era murió. Entonces, y sigue mi corazón latiendo. ¿Qué es lo que sigue latiendo? ¿No? Qué Y ahí lindo. donde aparece tu esencia. Y yo en ese momento,
no tenía cero conciencia, no tenía herramientas para entender lo que me estaba pasando y que se sentía tan doloroso que se rompa tu ego. Ni podía ponerle esas palabras, ¿no? Pero simplemente, bueno, uno se empieza a sentir que ya soy un peso para los demás, soy inservible. Eh, era muy duro sentirme un peso para los demás. A ver, lloraba todos los días porque estaba perdiendo mi carrera, que era lo más importante para mí, y era como que no, ya había perdido un mes y yo ya me quería matar, imagínate. Y Wow. estuve días enteros rezando morirme por el dolor físico, porque sentía que ya había perdido toda mi carrera. Después de un año y medio, ya estaba así, amasada, ¿no? Ya estaba el ¿Qué pan ahí fermentadito, queda? divino, para meter ¿Qué al queda? horno. Sí, ¿Qué queda de esas entonces, identidades, de esa soberbia, de ese orgullo con sí, el universo, del aquí estoy yo? ¿Qué queda? O sea, eso es yo te tremendo. entiendo porque a mí me tocó acompañar el cáncer de mi hija mayor con 11 años y toda la soberbia que podés tener y la matemática sagrada, divina, de pará, yo rezo, como orgánico, ¿por qué me toca esto con mi hija? Toda esa soberbia con el universo Sí, se rompe en el dolor y en el sufrimiento, es como un fuego que empieza a quemar identidades interiores, ¿no? O sea, me siento ah, muy como espejado por ti, por tu historia de vida. ¿Quién te cuidaba? O sea, te voy a hacer preguntas muy humanas, ¿no? ¿Quién te cuidaba? ¿Cómo hacían? sí, ¿Tu familia estaba alrededor? ¿Cómo fue esa época? sí. Bueno, estaban mis padres, que ya no están, mis viejos, ya partieron, pero en ese momento estaba mi hermana, tengo una hermana melliza, y tengo un hermano también. Yo estaba de novia en ese momento y estaba él ahí conmigo y hoy en día es como mi hermano, es uno de mis mejores amigos y yo más lo siento mi hermano, a Germán, que estuvo ahí, es un ángel en mi vida, porque yo también les decía, no, vayan, hagan su vida, no quiero que su vida se pare al lado de la mía, y como que yo tendía a quedarme sola, pero bueno, no podía quedarme sola por muchas horas. Entonces, bueno, en ese momento no había ni celular, me dejaban un teléfono inalámbrico a veces ahí al lado, y yo de cualquier cosa podía apretar un botón y llamaba, y después, bueno, siempre había alguien dando vuelta ahí, ¿no? O a veces tenía internación domiciliaria, o estaba allá en los sanatorios, a veces me dejaban un tiempo ahí como en observación en los sanatorios, bueno, siempre había alguien dando vuelta. Se turnaban, la familia no podía estar con mucha gente porque estaba muy inmunodeprimida, entonces estaba como en un ambiente medio aséptico en mi propia casa. Me acuerdo que mis amigos me grababan videitos, me los ponían en un CD y yo lo veía en un CD y me mandaban saludos así, porque no había WhatsApp, no había nada, ¿no? Sí. Y a mí me hacía re feliz verlos y era como que no me podían ir a visitar por esta cuestión de asepsia, así que parece sí, la prehistoria, pero es fascinante ese punto que vos decís, yo creo que ahí está la clave de todo, entender también nuestras identificaciones, que no es que sean malas, nos sirven para sobrevivir en un montón de situaciones y como en las primeras décadas de la vida de uno, ¿no? Que uno se va como aprendiendo a vivir en este plano terrenal, que está bien tener ego porque te ayuda a preservar tu vida en un montón de situaciones, pero por estos tipos de experiencias o por la vida misma empezamos a ver que no somos solo eso, ¿no? Y que eso es como, bueno, una herramienta. Hay gente que se queda ahí muy aferrada a que yo soy eso y trata de controlar que nada de afuera amenace esa identidad o esa identificación, pero a otros como a mí, que vienen y te destruyen por completo, te pasa una tocadora, eh, para mí es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, aunque sea doloroso. ¿No? Y a muchas personas, y yo tengo la bendición de que a mí se me haya parado el hacer, porque el hacer sigue alimentando tu identificación, tu identidad, que se te pare el hacer y estés mirando el techo un año y medio, y, y, y aprender a Impresionante. estar con vos, y en una mente que no me paraba, porque el cuerpo estaba inmóvil y la mente nunca paró, entonces no tenía ni herramientas para ver qué hacer con la mente, porque no es que meditaba, no hacía nada en ese momento, era una mente brillante nada más, Te en un cuerpo que no. sumergieron como en un intensivo de la nadidad, ¿no? La nada. Sí,
el así, vacío, el no sí, hacer nada, el mirar el techo, sí, sí. impresionante. Y yo creo que así se fue rompiendo capita, 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 hasta que un día, estando en mi peor momento físico, estaba en terapia intensiva, la tercera vez que estuve ahí, la vez que más cerca de la muerte estuve, sentí un gozo y una expansión y una felicidad que no entendía por qué la estaba sintiendo, que eso fue el shock más grande, no entiendo por qué estoy sintiendo esto estando como estoy. Si antes de enfermarme tenía todo para sentirme así de feliz, y no era feliz, ni un 0,1% de lo que estoy sintiendo en este momento. Y creo que fue algún tipo de despertar espiritual, no sé, fui teniendo experiencia, fui como percibiendo presencias cuando estaba muy mal, nunca me sentí sola, siempre me sentí acompañada. Siempre yo fui muy espiritual igual, no fui muy religiosa, pero sí muy espiritual. Para mí la naturaleza siempre era mi Dios y creía en Dios y creía en los seres, en las almas y que estaban por ahí, que se comunicaban, siempre creía en todo eso. Pero empecé a percibir lo más fino cuando estaba en esos estados y, y bueno, y ahí sentí como certeza, Eso, sentí ese estado certeza interior por primera vez en mi vida. de expansión, de Sí, felicidad, con una certeza que no varía con el resultado, si más, menos. sí, Me pasó, te quiero compartir esto, me pasó de estar llorando en una inmensa tristeza porque a mi hijita ya le había fallado el riñón y el hígado, y entonces los médicos dijeron, bueno, mirá, no está funcionando el hígado y ahora no está funcionando el riñón, ya, y ya estaba inmunodeprimida y toda la cuestión. Estar sumergido en una inmensa tristeza, llorando con ella al lado mío en la cama, y de pronto hizo un clic y entró una felicidad porque era un domingo a la wow, tarde en donde el hospital de niños en la parte oncóloga, que siempre había gritos, llantos y de dolor, no había, estaba en silencio, entraba por la luz, entraba por la ventana un rayito de luz que nos tocaba de solcito que calentaba, una tarde de primavera, una brisa, ella estaba dibujando y me hacía caricias en la cabeza mientras yo lloraba. Y dije, qué estupidez, estoy llorando por algo que no existe en el ahora. Este ahora es maravilloso. O sea, este instante es un instante de felicidad plena. Pero fue, como tú de dices, ¿no? verdad, Como algo se rompe, algo se cae de la estupidez de uno, llorando por algo, porque ya me tenía que despedir y por algo de que... Pero en ese instante era maravilloso, era sí, maravilloso. Entonces, sí. yo creo que es la Gracias por bendición compartir eso. de cuando se rompe esa estructura y se te cae la estupidez y empezás a ver con los ojos del alma, ¿no? Porque Sí, obviamente nadie quiere estar con una hijita con cáncer chiquita en una cama, sí, parecía que todo ya iba a fallecer ese mismo día y no, tú, entonces ese goce, esa expansión, esa felicidad, ¿nos puedes contar cómo lo viviste tú? ¿Qué es para ti hoy la felicidad entonces? ¿Qué es esta palabra que... sí, sí, lo vamos a hablar de eso. Gracias, me re emocionaste. ¿Cómo Gracias. está tu hijita ahora? Mirá, a pesar de que falló, de pronto, milagrosamente, le empezó a andar de vuelta el riñón, ¿sí? Como a la noche, al otro día, Wow, zafó, digamos, después de 8 meses de 3 veces habernos despedido, zafó, te tengo que decir, y en ese mismo tiempo otros niños, lamentablemente no, que compartíamos habitación de hospital, lo cual me siento agraciado y fue un milagro, pero lo que te puedo decir que una parte mía murió allí, eso sí, o sea, hay una parte que quedó en ese proceso. sí, y así tenía que ser. Y, Sí, claro, wow, sí, bueno, y así tantas historias y tantos casos, ¿no? Pero tal qué cual. bueno que pudiste estar ahí para percibir eso en ese momento y ese rayito de sol. Y bueno, La brisa, eso. todo era Obviamente después maravilloso. uno vuelve a la vida y la vorágine, eh, hay que querer estar atento a esas cosas, ¿no? Porque es muy
fácil distraerse de eso y que esas cosas te pasen desapercibidas después, cuando uno sale más a la afuera, cuando yo volví a tener un poco más de vida, bueno, falta para que llegue ahí, pero Pero no sé si a ti te pasó, pero es algo tan fuerte y tan que marca un hito que por momentos uno se duerme y se distrae, pero después sí, recuerda, ¿no? Como sí, ya el recuerdo bueno, está. sí, Y entonces más, por más momentos sólido, la vorágine me toma, ah, no, pero pará. Y uno como tiene esta capacidad como de volver a ese estado, ¿no? sí, No sé, es como un regalo en ese sentido, porque es verdad, la vorágine a veces me ha vuelto a tomar porque ya mi hija está bien y todo, pero el recuerdo sí, cada tanto me golpea la puerta, ¿viste? Tac, 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 hey, sí, ¿qué pasa? ¿A dónde estás yendo? sí. ¿Recuerdas todo esto que sentimos algún momento? ¿Recuerdas esta posición de testigo interior? ¿Recuerdas este lugar de goce, de expansión? No, no sé si a ti te pasa, pero es como, Sí. ya no te olvidas de volver. Yo creo que son experiencias tan profundas que queda una memoria celular, ¿no? Y Eso, te queda ahí. exactamente. Y eso no se olvida. Y sí, la mente te puede sacar con un poco de más hiperactividad o no, pero esa vivencia en el cuerpo está. Y ahí la importancia de pasar las experiencias por el cuerpo, que es lo que yo Ahí va. siempre digo en mis procesos y todo, bajar de la mente al cuerpo, hablarle a las células, incluso cuando estamos sintiendo dolor o lo que sea. Chicas, así se siente esto, que no les quede ninguna duda de cómo se siente, asimilen la experiencia en el cuerpo, a dónde se sienten las cosas que están sintiendo y reconocer qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y creo que ahí ya cuando uno suelta y ya se pone totalmente vulnerable, como te pasó con esa situación, como me pasó a mí, que ya está, o sea, quedás como en blanco y ahí donde podés percibir esas otras cosas y cómo está siendo amado y cómo está siendo sostenido, ¿sí? Cómo está ese rayito de sol ahí que te está calentando la piel, esa brisa que te está acariciando. Y ahí está la certeza de que estás siendo amado, ahí está la certeza de que estás siendo acompañado y de que tenés toda esa energía, toda esa abundancia todo el tiempo ahí acompañándote, ¿no? Y no es romántico lo que estamos diciendo, por más de que suena romántico, pero es algo, una certeza que se siente en la experiencia del momento, ¿no? Y bueno, ahí yo también sentí unas certezas enormes, sentí que estaba todo bien, sentí que, que no me quería ir de ahí, no quería más medicación, no quería más ponerle más nada a mi cuerpo. Había drogas que no podía dejar inmediatamente, las que pude las dejé inmediatamente, pero sentía que estaba todo bien si me moría, si seguía viva enferma, si seguía discapacitada para toda la vida. Sentía que estaba todo bien. Y bueno, y ahí a los pocos días me estabilizaron, me fui de medio de internación domiciliaria y, y ahí como a los 10 días, en esos 10 días yo no empeoré para nada, estaba como muy estable. Y a los 10 días por ahí alguien la llamó a mi mamá, le dijeron que había como un naturismo en el norte de Argentina curando a todo el mundo con alimentación, depurando el cuerpo, con infusiones de distintas hierbas medicinales. Y yo dije, sí, sentí que se me explotaba el pecho cuando escuché eso, que era como lo que siempre hubiera querido del comienzo, pero bueno, como no había mucho acceso, no había ni dónde buscar ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora son tan naturales con el internet y todo. Fuimos para ahí y yo fui en silla de ruedas porque ya no caminaba hace bastante y nada, y fui con la creencia de que tenía una enfermedad crónica que no tenía cura y él me dijo, ¿vos naciste sana? Y yo le dije, sí, entonces ese debería ser tu estado crónico, me dijo. ¿Cómo ¿Se puede podemos saber el hacer? nombre de ese chamán? Se llama Héctor Rebollo, le dicen Pila, no tiene Instagram, no tiene Facebook, no tiene nada, no tiene ni celular. Sí, ahí, por ahí su mujer es la que está más mediática, pero es un ser impresionante. Si alguna vez vas para el norte, tenés que ir a verlo. Eh, sí, Qué increíble, porque los maestros dicen esta frase de morir antes de morir, ¿no? Este morir a las identidades, morir a lo que nos creíamos, cuando uno ya queda, como tú dices, en blanco, sí, ¿no? Bueno, ya está.
O sea, ya no soy lo que esperaba, ya mi cuerpo no funciona. ¿Qué queda? ¿Qué queda en el ¿Qué fondo del queda? tarro, ¿no? ¿Qué Eso. queda? Queda lo auténtico, ¿no? Ay, sí, Lo que ya no se eso le puede digo, no me extinguir, canso lo que ya no de se puede decirle a las pelear. personas, date la oportunidad de descubrir qué queda, ¿Qué queda? porque ahí donde nos resistimos y donde cuesta soltar ahí el control y seguimos buscando mentalmente cosas y llenando, y no llegó ese ya está, me entrego, ¿qué queda? ¿No? Y me pasó en otras veces de la vida, hace unos cuantos años, ya estando sana y todo, de sentir esa sensación de orfandad absoluta después de que murieron mi papá, mi mamá, pasé cosas muy fuertes en estos últimos 16 años y quedarme sola en la vida y decir, no sé para dónde ir, no sé qué paso siguiente dar, listo, no hago nada. Me fui, me acosté en el pasto y me puse en posición fetal. Y eso es mi gran medicina. Yo me pongo en posición fetal en la tierra, me quedo ahí, me siento abrazada por la madre tierra y simplemente estoy ahí. Y empieza a cambiar algo y me cambia toda la química y de repente, bueno, ya pasó, habitando el momento, empiezo a tener más claridad y puedo saber con más claridad qué pasito siguiente dar. Capaz que el pasito siguiente para dar es, voy a tomar un poco de agua porque tengo sed. O tengo hambre, bueno, voy a comer porque no comí casi hoy. Y son cosas muy fisiológicas, básicas, pero eso ya te moviliza a seguir caminando. Y después todo Bueno, empieza, aquí entramos realmente en esta biología de la felicidad, ¿no? Porque mucha gente cuando quiere llorar, ¿qué hace? No llora, trata de ¿no? evadir la Cuando, tentación. cuando está un poco caída, deprimida y necesita quedarse en la cama, ¿qué hace? No, no me va a tomar la cama, no se deja descansar. Cuando no sabe hacia dónde ir y en esa Sí, confusión, rápidamente resuelve algo y sale para cualquier lado, porque a mí la sí, confusión no me va a tomar, no me voy a detener. Cuando, sí. Eso de no cuando me hay voy a un duelo, detener, sube un cuando, montón, o gente que dice, no, yo le voy a dar batalla a tal enfermedad, me pare, y no, no hay que luchar contra nada, no hay que hacerle la guerra a nadie. Sí, entonces nos resistimos cuando el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. sí, Cuando el cuerpo ahí, te eso es tira en una humildad, cama, ahí está la humildad. ¿no? Para reparar, se dice que en los procesos de duelo venimos como seres humanos naturalmente provistos para hacer el duelo, por ejemplo, de nuestros padres. Pero es que lo interrumpimos con nuestros pensamientos, con nuestro sufrimiento agregado. Pero si Mm, dejáramos al cuerpo llorar, estar un poco caído, contarle a la gente que estamos mal y que dejarnos abrazar, pero es que no nos dejamos llorar, no nos dejamos caer en la cama porque tengo que estar fuerte para el resto de mi familia, no me dejo abrazar porque no quiero que me tengan lástima. Claro, interrumpimos el proceso del duelo al cual, como seres humanos, naturalmente venimos equipados. sí, Son un montón de interrupciones al cuerpo. Y sí, acá es donde yo creo que se puede hablar de una biología de la felicidad, ¿no? Dejar al cuerpo ser y hacer, ¿no? Y enseñarnos para dónde tenemos que ir. Esto que tú decías, bueno, no sabía para dónde ir, me sentía huérfana, paralizada, me acosté en el pasto, en posición fetal, ¿no? Hasta que sea suficiente para mí, ¿no? Qué rico cuando uno se puede permitir escucharse, escuchar profundamente, ¿no? Dejar que el cuerpo en su sabiduría, mucho mayor a la sabiduría de la mente, haga lo que tiene que hacer, nos diga lo que tenemos que hermoso. ir. Sí, No, no puedo no comer. sí, Pará, el cuerpo a veces necesita ayunar y te lo pide, te sí, cierra el estómago. No, pero tengo que comer. O al revés, ahora tengo hambre pero no debería comer. Pero por ahí estás haciendo un proceso, asimilando, sí. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es hoy tu vida ya luego de haber conocido a tu chamán? Que dicen que el maestro espiritual llega en el momento justo, Ay, ¿no? O sea, obvio, cuando uno ya tocó fondo. ni lo Mi estaba caso fue buscando. igual. Llegó ahí, sí, tal cual, esa fue después yo encontré esa frase y dije, ah, sí, me cierra, obviamente. Bueno, ahí obviamente que empecé todo un camino de sanación, fue todo mejoría, a los 3 meses volví a caminar y fue todo mejoría, mejoría, mejoría. Nunca más tuve ninguna recaída, ningún nada y dejé toda la medicación y hasta el día de hoy
14 años después, cada día me siento mejor y, y no tengo, mi única secuela de la enfermedad es poco pelo, porque las drogas me atrofiaron los bulbos pilosos del pelo, había perdido todo el pelo, después me volvió hasta ahí, y eso es lo único que me queda de rastro, y algunas cicatrices por la vasculitis, pero yo tengo vida normal, soy súper sana, trabajo con mis músculos hoy, soy profe de yoga, de pilates, eh, Impresionante. me acerqué al yoga por la meditación y todo eso como parte de mi proceso, porque, y ahí me gusta esta parte psicológica, vos que sabés más de eso, porque yo me miro ahora para atrás y digo, yo no tenía ninguna herramienta para hacer lo que hice, ninguna herramienta consciente, no, ni siquiera mi contexto tenía las herramientas para ayudarme a que yo procese las cosas como las procesé, ¿no? Y eso a mí me asombra un montón, porque también llega mucha gente hoy con tanta cosa que hay, como con mucha ansiedad de necesito hacer tal terapia, tal cosa, ya saber la causa de no sé qué y resolver mi transgeneracional y no sé qué más y no sé cuánto. Y hay una desesperación, una ansiedad. Cuando yo lo estaba viviendo no había nada de esto. Y es como que yo fui viviendo el día a día hasta los 5 primeros años con el miedo de que me puede volver en cualquier momento, porque era lo que me decían. No, en realidad no estás curada, está en remisión, pero te puede volver cuando tengas un estrés o lo que sea. A los 3 años se murió mi papá, de un día para el otro, súper sano, y fueron pasando un montón de cosas y yo nunca más tuve nada. Y fui encontrando y con los años fui pudiendo poner palabras a las cosas que yo te estoy contando ahora, que en su momento no te podía hablar como te estoy hablando ahora. Hay cosas como que llevan una maduración, una decantación, una asimilación de la experiencia, ¿no? Y de ir encontrando que en realidad ya tenemos todas las herramientas que necesitamos, como vos decías, para vivir el duelo y todo. Ya traemos toda la sabiduría está dentro nuestro. Podemos ayudarnos de cosas externas para abrir puertas, para ir encontrando perspectiva, pero confiar y eso, conectar con la sabiduría del cuerpo, que la biología es perfecta, incluso enfermarse es perfecto en determinados contextos, y aprender a escuchar ese saber, ¿sí? Encontrarlo, escucharlo, darle la misma importancia que le damos a la mente, que venimos de una cultura muy mental, no quiere decir que eso sea todo, ¿sí? Entonces, yo fui aprendiendo eso medio a los ponchazos y a los golpes y con la enfermedad, pero realmente eh, ahí hay mucho para explorar y, y sí, empecé como a sentir una plenitud, una felicidad, empecé a salir de nuevo al mundo, a tener vida, me aceleré un poco, después bajé un poco los cambios, como que tenía muchas ganas de vivir todo lo que no había vivido en un año y medio pero siempre ya estaba como la base de cómo cuidarme, empecé a asombrarme de mi cuerpo y su capacidad de regenerarse, que no creía que hubiera sido posible si me lo contaban cómo iba a estar hoy, no lo hubiera creído en ese momento, por el deterioro que yo tenía, cómo me cambió el cuerpo, todo. Y empecé a entender y a estudiar más, de ahí yo ya me recibí, empecé el doctorado en biología, yo quería tener una carrera científica, como antes, y seguía como muy la cabeza científica y mi carrera científica, y paralelamente un montón de personas me empezaron a buscar para que las ayude a sanarse, y yo no podía decir que no, nunca pude decir que no a nadie, por más de que mi foco estaba en ser bióloga científica, y así estuve todo mi doctorado, y mis 2 postdoctorados que hice después, más de 15 años, 12 años enseñando en la universidad, atendiendo gente paralelamente, y llegó el punto en el que ya mi corazón se fue para la gente y el universo se encargó de darme las señales necesarias para ponerme en el lugar que me necesita, ¿no? Y hoy lo único que le pido al universo, a Dios, es que me ponga donde me necesita. Yo ya no tengo aspiraciones que vienen de una identidad, que quiere seguir siendo identidad, ¿no? Entonces, eso sí, eso fue mucha liberación y vivir así a mí me encanta y es muy liberador decir, poneme donde me necesitas. Solamente me encargo de estar en presencia y de ver las señales. Poneme donde me necesitas para ser el servicio que necesitas que yo sea.
Así que todo se fue dando de ahí solito y muchos desafíos, obviamente, dolor humano como hay siempre, de perder a mi papá, perder a mi mamá, eh, todos esos cambios de vida y muchas cosas muy fuertes viví con muy poca edad. Y, y bueno, acá estamos, Sí. sirviendo y estudiando de ahí, de lo que la gente venía y me preguntaba y querían estar mejor, yo me puse a estudiar como loca también y así empecé a estudiar medicina funcional. Hace 3 años que me vine acá a Canadá, acá encontré mucho más recursos para estudiar y para poder acompañar a las personas. Me formé como health coach en nutrición integrativa, y ya empezaron a haber mucho más descubrimientos también. Ya se empezó a hablar de microbiota, de intestino, ¿no? Y de ahí cómo eso influye en todo y no sé, hasta no hace mucho se pensaba que la serotonina, la hormona madre de la felicidad, se produce en el cerebro y ahora se sabe que el 95% se produce en el intestino y fueron cambiando muchos paradigmas, ¿no? Y ahora, desde la medicina funcional, como la raíz de todos los desequilibrios empiezan al intestino, la inflamación crónica, y se empieza a ver todo el sistema como un sistema y en integración con mi cuerpo emocional y con mi cuerpo mental y mi cuerpo energético, que es imposible separarlos. Es natural eh, percibirnos desintegrados y que la mente va por un lado, va por el otro, las emociones y el cuerpo por otro lado, pero creo que la clave de la salud y de mantener una vida sustentable es la integración, como vos decías también. Se, Sabés se- que allá por el 2001, dentro de mi camino espiritual, con este maestro de Turquía, en el sufismo, aprendí la herramienta del eneagrama. Y el eneagrama es una herramienta que tiene más de 2500 años. Y el eneagrama hablaba de 3 centros de energía que debían estar en equilibrio. El centro mental, y que lo situaba en el tercer ojo, que lo representa el cerebro. Escuchá, escuchá, es una herramienta de 2500 años. Centro mental, representado por el cerebro. Centro emocional, en el centro del pecho, representado por el músculo cardíaco, por el corazón. Y el centro visceral, debajo del ombligo, representado por las vísceras. Y teníamos el centro del intelecto, el centro de la emoción y el centro del hacer, sexual, instintivo, motriz, en las vísceras. Ahora vos fíjate, no se sabía, el microbiota no lo escuché en los últimos años, no se sabía, que tenían que estar estos 3 centros equilibrados y se trabajaba en los caracteres del estilo intelectual o mental, en los caracteres del centro emocional y los caracteres o personalidades del centro visceral, ¿no? Los hacedores compulsivos, los emocionales y los mentales o intelectuales. Bueno, desde ahí aprendí el carácter, los eneatipos, la personalidad y todo esto. Pero contanos esta integración que a ti te llegó por otro lado, digo, qué mágico que es como cuando la información es real, ¿viste? Tiene que llegar o por un enfoque o por otro enfoque. Contanos hoy, ¿qué dirías? ¿Cuáles son estas bases de la felicidad? Estos pilares que vos decís, a ver, hay que poner atención en esto hay que trabajar, o en esta autoobservación. sí. ¿Cómo lo definirías tú? Primero entender que estamos teniendo una experiencia física en la 3D. Bien, Y en la experiencia física todo se traduce en lenguaje químico, ¿no? Y una tal cual. emoción es química, un pensamiento genera una emoción y todo lleva una química en congruencia con eso, ¿sí? Y por eso es que no podemos separarnos. Siempre que estemos en un cuerpo, todo lo que estemos viviendo va a tener un tono químico, un significado químico y determinada química, ¿no? Entonces, obviamente desde la ciencia ya sabemos que tenemos 4 grandes hormonas que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina, que son como las hormonas de la felicidad, del bienestar, algunas más pasajeras como la dopamina, que se asocia más como el placer temporal, y la serotonina, que es más un estado de contento sostenido, constante, ¿no? Eh, pero la clave es pararse a observar lo que siento en el cuerpo y a empezar a ser como detectives, investigadores de la propia biología, ¿no? Y empezar a ver cómo me siento
cuando hago tal cosa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente en el cuerpo pensar tal cosa? Sí, no sé, estoy viendo, escuchando a alguien hablar y emito un juicio de esa persona. ¿Cómo se siente ese juicio en el cuerpo? Si yo tuviera que describir cómo se siente tener ese pensamiento, ¿no? ¿Cómo se siente el pensamiento de la queja en mi cuerpo? ¿No? Y así todo, cómo se siente cada cosa. Y porque en eso estamos en jardín de infantes todavía, digamos, porque no es algo que hayamos aprendido a hacer desde chicos, al contrario, siempre nos enseñaron a no escuchar al cuerpo, ¿no? Cuando decían, estaba jugando y decían, venía a comer, y vos decías, no, tengo hambre, no importa, tenés que comer. Lo que a vos se te graba es, no valides tu sensación física, no escuché a tu cuerpo, eso es lo que se te graba. Y así crecemos diciendo, oh, sentías bronca o estabas enojado. No, los chicos, bueno, no se enojan, no podés sentir esto, no podés mostrar esto ante esta persona. No, saludar No a tu tía grites. fulanita, no le quiero saludar, la tenés que saludar igual. Entonces todo el tiempo es, no hagas lo que sentís. Y entonces no dejamos de confiar en lo que sentimos cuando somos niños y no validamos eso. Entonces es reaprender a eso. Que cabe decirte que en el estudio del carácter, ahí es donde se empiezan a formar las identidades, ¿no? Estos yoes, porque claro, si no puedo nunca enojarme, Sí. entonces prefiere el niño identificarse con el yo bueno, con el nene bueno. ¿Sí? Porque O es pertenecer, por el... no puedo ser excluido y todo eso, que obviamente cuando estamos en esa etapa, las primeras décadas de sobrevivir, tenemos que negociar esas cosas, Tal ¿no? cual. Y, y está bien, es así, hemos crecido en esa cultura, en esa sociedad, pero no quiere decir que eso sea todo, o que eso sea la verdad, ¿sí? Estamos acá para seguir explorando, seguir avanzando y trascendiendo, estirando un poquito esos límites y ampliando perspectiva y posibilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde la alimentación, yo trabajo mucho con la alimentación y con reparar el intestino, resetear el intestino, y la gente empieza a encontrar los motivos por qué come, por qué comemos, empezamos a descubrir el hambre real, la emocionalidad y un montón de roles que le damos a la comida más allá de nutrir el cuerpo físico, ¿no? Entonces, empezar a identificar cómo se sienten las cosas, cómo comer determinada cosa me produce una química determinada que influye en mi estado anímico, posta, porque ya sabemos hoy que tenemos, algunos dicen que el primer cerebro está en el intestino ahora, pero la cosa es que tenemos como dos centros importantes de sistema nervioso, que es el cerebro, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico en los intestinos, que tenemos muchísimas neuronas, casi, no sé, andan por ahí medio parejas. Entonces, dejar de verlo como unidireccional de la cabeza hacia abajo, porque también cómo está mi intestino va a determinar mi estado anímico y desde ahí se producen la mayoría de los neurotransmisores que van al cerebro. ¿Sí? Y la microbiota intestinal que es un conjunto de microorganismos que están en el intestino, tiene un rol enorme en la modulación de esas hormonas, en la modulación y regulación de nuestro sistema inmunológico y de la inflamación sistémica. Un cuerpo inflamado está en turbulencia, está en incendio interior y eso compromete las funciones cognitivas, mi claridad mental, mi claridad emocional, ¿sí? Mi capacidad de mantenerme ecuánime ante las situaciones, ¿no? Entonces, todo va entrando en congruencia, todo va influyendo. Y las personas cuando hacen una detox, cuando reparan el Ah, intestino, te dicen, no sé por qué, pero me siento más contento, me levanto con más acá, ganas. acá te quiero dar como comentarte algo. Mirá lo que me pasa. Cuando la persona está muy fuera de eje, muy fuera de centro, o muy identificada con roles, con yoes o con mambos, rumiar, se dice que la persona está neurótica, Sí, ¿sí? Es una palabra que usamos. Y cuando eso ya rompe y se produce como una ruptura de la estructura del yo, se dice psicótica, que es la enfermedad mental, ¿no? La enfermedad psicológica, digámosle, no mental, ¿sí? Es más. Vos sabés que
de haberlo pasado en mí mismo, por los ayunos, porque también me encantó siempre estudiar el sistema complejo que somos a nivel físico. Yo diría que la inflamación es la neurosis del cuerpo. Total, total, te iba a Cuando decir, estamos muy neuróticos, ansiosos, todo, vas a ver que el cuerpo está inflamado, o tenés sí, colon irritado, o estás reteniendo líquido. ¿Me equivoco? totalmente, no, no, para Que nada, es ¿no? previo a la psicosis del cuerpo, que es la enfermedad, ya cuando hace el Sí, cuadro, ¿no? Y sí, colapsa. Pero digo, es como la neurosis del cuerpo, la inflamación, es un aviso. sí, Hey, estamos con exceso de estrés, de ansiedad, de angustia, de lo que fuera, sí, y estás comiendo cualquier cosa, estás yendo a cualquier ritmo, no dormís, sí, me inflamo, sí, ¿no? Como el cuerpo en estado neurótico. sí. Es más, hay unos investigadores gastroenterólogos que estudian mucho el intestino, el, el colon irritable, y estudian el sistema nervioso, las neuronitas ahí que rodean al colon, en el colon irritable, y cuando ven los patrones neuronales y todo lo estudios que hacen, dicen, es como que hay una neurosis intestinal, ¿no? Mm, Y es como que está totalmente desequilibrado el sistema nervioso entérico, y eso es lo que daría el colon irritable y, bueno, y otros trastornos intestinales. Pero sí, es tal cual. Y yo lo digo siempre, hay gente que me dice que quiero meditar, qué sé yo, y digo, para, ¿cómo estamos? ¿Estás inflamado? ¿Estás acelerado? Si yo te pongo a meditar, la va a pasar muy mal. O sea, primero hay que no, bajar la inflamación, regular un poco tu química, para que vos estés en disposición de, si no te va a frustrar y se va a sumar estrés peor. Entonces, es así. Y tampoco puedo pretender albergar emociones agradables, pensamientos agradables, si tengo un cuerpo desequilibrado e intoxicado. Ahí entran en congruencia. Por un lado o por el otro, voy a encontrarme con una limitación que, que va a hacer que yo vea la otra parte también. A mí me pasó, yo empecé más meditando y enfocándome mucho en la meditación y más con esta tendencia a trascender y a elevarme, y, y con mis meditaciones que cada vez eran más profundas, llegó un punto en el que me frené ahí y tuve que bajar el cuerpo claro. y, y empezar a ver más desde el cuerpo la cosa, ¿no? Y por un lado, por el otro, así sea que empecemos por el cuerpo, por la mente, en algún punto tenemos que abrazar esa congruencia y que todos nuestros aspectos entren en congruencia. Y esto que es circular, porque a mí me ha pasado lo contrario a lo que dices tú, en procesos terapéuticos, ¿no? De depresión profunda, acompaño, se hace conciencia, se produce la desidentificación, se trabajan los yoes, se sana con la familia y la persona te dice, estoy en conciencia de lo que me pasa, no tengo motivos para la queja, no tengo motivos para la depresión, pero no me puedo quitar la sensación del cuerpo. Sí, Y ahí hay que hacer un trabajo hermoso. biológico, Sí, fisiológico, porque total. no se está produciendo la serotonina, a pesar de que la persona ya hizo la terapia, ya lo tiene Sí, en conciencia, su patrón automático, ya se ha desidentificado y ya lo ha sanado. sí, Pero claro, acá viene cómo haces cuando la sensación física no te ayuda a la parte cognitiva conductual. sí, Entonces, para mí es muy importante la integración de total. terapias porque ahí hay una pregunta que dice, no importa lo que coma, incluso si no como, estoy con inflamación irritada, pero hay que chequear la ansiedad, por Sí, ejemplo. es el Yo, estrés. Antes es como, de sospechar de una comida, sospechen de su estrés, porque exacto, o igual o sea, yo he visto incluyente o muchísimas más. veces en personas, por ejemplo, miedosas, inseguras, que generan muchos escenarios catastróficos, ¿no? Que al futuro se anticipan y están hipervigilantes y muy ansiosos, que tienen cuadros en el colon, que tienen cuadros, que no importa lo que coman, claro, inflaman. Sí, Entonces, y fueron conexiones que a través de atender a gente empecé a preguntar, a ver, contame cuestiones crónicas en tu cuerpo, ¿no? Soy gestaltista, entonces trabajamos con el cuerpo, sí, ¿no? El síntoma lo hacemos hablar, lo ponemos en una silla, te habla el síntoma, te dice, bueno, estoy irritado, pues estoy enojado contigo, ¿no? Bueno, hacemos ese trabajo terapéutico, pero es muy interesante cuando no nos damos cuenta que
como terapeutas tenemos un límite en donde también necesitamos ser acompañados, y yo muchas veces con Graciela Varela trabajamos, viste, la parte fisiológica, la parte de alimentación, como tú haces. Entonces digo, es un momento en que hay que integrar las terapias porque para el Sí, bienestar no solo basta la parte psicológica, no solo basta la parte fisiológica, hay que integrar, no sé. total. Sí, sí, sí. Y hay que ir ahí acompañados, identificando, bueno, ahora tengo que ponerle la misma cantidad de energía a esta área, o, bueno, ya avancé por acá, tengo que también traer de esta otra parte y que vaya todo entrando en congruencia totalmente. Y no sé, yo trabajo con Facu Pereira también, que tiene un programa de reseteo intestinal, y ya 120.000 personas van haciendo el plan de Facu y casos de 20 años de depresión que de repente en 15 días y dicen, no sé, voy a tener ganas de vivir. Y bueno, de ahí ya está, ya dimos el subidón, vamos, ahora a seguir viendo por dónde seguimos para sostener eso, cómo seguir cultivando eso y sostenerte ahí, generando esa química, ¿no? Tal cual. Pero yo siempre digo, observen todo el tiempo qué química están permitiendo que predominen su, aprendan a Tal cual. sentir cómo se sienten las cosas en el cuerpo, cómo se sienten las emociones. Entro a un lugar, cómo me siento, cómo se siente en mi cuerpo esa sensación de estar ahí, o de estar con alguien, o de estar haciendo lo que hago, o estar en mi trabajo, o lo que sea, cómo se siente en el cuerpo eso, ¿sí? Y así vamos a ir teniendo, obviamente empieza todo un tema de amor propio y de encontrar mi autoestima y mi amor propio, de encontrar mi valor que hace que como consecuencia yo empiece a cuidar mucho mi energía y a cuidar mucho mi química y ya no voy a comprometer tan gratuitamente mi química interior, eh, Ujú. tan baratamente, ¿no? Como, qué sé yo, de estar con personas que se quejan todo el tiempo, estar en una relación tóxica, como que ya naturalmente uno no se pone en esas situaciones cuando ya entras en cierta congruencia en cierta certeza, ¿no? Y si escuchás a una persona que está haciendo eso, entendés desde dónde lo está haciendo y dónde está parada esa persona, pero uno ya no tiene necesidad de ir a querer cambiar eso o a decirle, mira, estás haciendo mal. No, uno ya se mantiene en su certeza y en su congruencia, porque sabés lo que te costó lograr eso y esa sensación de bienestar, que no es pasajero, ¿sí? Es una sensación que te sostiene, en la que vos te podés parar para vivir tu vida y los desafíos que la vida trae, y podés tener la mayor claridad posible para tomar las decisiones que necesitas tomar, teniendo la certeza de que tenés todas las herramientas adentro tuyo para hacerlo. Tengo una pregunta para hacerte. De la cantidad de casos que he acompañado, tengo una intuición, pero tal vez tú tienes más información. Yo te quiero preguntar, mi A ver, intuición es, tú puedes hacer el reseteo fisiológico, ¿no? Intestinal, tener una microbiota nueva, te repoblás la microbiota con probióticos y excelente, empieza a estar bien el estado de sí, ánimo, la serotonina, y tú con tu propia mente puedes empezar a matar esa total, microbiota con sí, un estilo, porque total, en esto de la circularidad intestino-mente, yo lo que veo es, hacen el ajuste, hacen la calibración, están de pronto bien, claro, y empiezan esos pensamientos, que yo no sé si mandan señales al intestino, de esto sabrás más tú, y empieza de vuelta la sí, microbiota a florecer la que no sí, conviene y a morirse la que nos hacía bien, y de vuelta hay que empezar el sistema, ¿no? Como esto de acompañarlo desde sí, también desde el yo psicológico, o desde lo que creemos que somos de la identidad. ¿Qué opinás? totalmente de acuerdo. Es así, es unidireccional, no hay uno Ujú. primero que el otro. Lo que pasa es que algunas personas empiezan más por el cuerpo, otras más por la mente y por donde sea, pero llegamos a ese punto siempre, que mientras haya esa incongruencia, va a haber esa fricción y una va a desequilibrar a la otra. Y así voy conociéndome, voy conociendo cómo funciono y voy descubriendo mi integridad, ¿no? Y cómo funciono en conjunto, con todas mis partes. Y ahí es donde voy tomando acción y me voy empoderando como espíritu, teniendo una experiencia humana, y exploro mi humanidad.
y voy aprendiendo herramientas, busco los recursos que necesito para gestionarme, y me empiezo a gestionar. Eso ningún médico lo puede hacer por uno, ¿no? Tal cual. Podemos acompañarnos, acá nos acompañamos entre todos a seguir caminando juntos, y Fabricio acompaña de lo que sabe, yo acompaño de lo que sé, y todos tenemos para aportarle a otro, y todos tenemos para nutrirnos de otros. Y vamos así, cada uno, van llegando las personas justas, necesarias, para que yo pueda seguir profundizando, avanzando por acá, como a mí me pasó, que llegó este hombre que me salvó la vida, y en realidad me la salvé yo. Él me mostró una posibilidad, pero yo hice lo que se requería, ¿no? Entonces, así es el momento de empoderarse y decir, aprendo a pedir ayuda cuando lo necesito, aprendo a conectarme conmigo para saber qué es lo que necesito. Tiene que haber una parte de autoconocimiento, de que yo pueda empezar a verme ahí. Es incómodo, da miedo empezar a verse ahí. Entonces, busquen la contención que necesiten para empezar ahí. A mí me pasa mucho, me llega mucha gente que come re bien, que comen todo orgánico y un montón de cosas, y están totalmente desequilibrados, y hay que empezar a ir a la parte más sutil, que es mucho más difícil de controlar, que son los pensamientos, ver los patrones que tengo de pensamiento, el cómo estoy pensando las cosas, y decir, así como digo, no me sirve comer tanto pan durante el día. Bueno, me voy dando cuenta ya a esta edad que tengo, después de haber transitado tantos años de experiencia humana, de que pensar las cosas de esta forma no me sirve para nada. Tengo que tratar de hacerla de otra forma, explorar otras Me acuerdo, formas de pensamiento. en esto que tú dices, me acuerdo un maestro que decía, es que uno no solo se alimenta de comida, el cuerpo se alimenta de comida, pero la mente se alimenta de tus pensamientos, de tus imágenes, de lo que te decís. Eso también es alimento que entra en tu sistema. Y las emociones, tu centro cardíaco, se alimenta de lo que sentís. Entonces, cuida también tus pensamientos, cuida lo que sentís, cuida la Sí, queja, ¿no? Cuida de estar sí, y cuida también lo que comes, porque todo es alimento para nuestro sistema. Entonces, claro, como tú dices, hay gente que llega, no, yo soy vegano, está todo perfecto, están recontra inflamados, ¿o sí, no? recontra, sí. Pero Sí, claro, sí, sí, no. cuando vos vas O piensan a que su por ser conversación veganos son más interna, espirituales. No, eso es un mito total. mito total. Un mito. Cuando vas a su conversación interna, los pensamientos que tienen son terribles. Y vos decís, claro, no, está todo bien con que te leíste todos los libros de veganismo y que tu dieta es perfecta y todo, pero acá estás comiendo comida chatarra todo el tiempo. Sí, Entonces, sí, como una integralidad, ¿no? Como esta cuerpo, emoción, mente, sí. intelecto, pensamiento, alma. Me quedaría horas, horas hablando contigo, pero yo Yo creo que si también. seguimos no me va a dejar grabar el Instagram y tengo miedo. Quisiera si alguien tiene una o dos preguntitas como para cerrar Sí. el vivo de hoy y dejarte con la puerta abierta de que si querés que charlemos un ratito más otro día, podamos seguir Sí. ahí con alguna temática y que nos cuentes también qué haces, cómo acompañás en tus procesos, que a mí me recontra interesa porque yo también en esa parte derivo, viste, a Laura, me gusta, ahora que te conozco a ti, derivarte, mirá, hacer la parte fisiológica con esta gente que Tal sabe, es cual. ayudarnos, ¿no? Sí, Hacer un equipo interdisciplinario. totalmente, sí. Y es muy importante lo que dijiste. Y yo vengo de una formación de nutrición integrativa, y es eso, es darle el mismo valor, porque lo tiene, a lo que masticás, a lo que decidís ver, a lo que decidís escuchar, ¿no? Total, A sí, tus pensamientos, esto de qué es lo que permito que me llegue de afuera, de los medios, de la televisión, de todo. Ahí hay que cuidarse mucho, porque ahora hay mucho acceso a muchas cosas. Entonces, saber que todo lo que yo veo, escucho, son semillitas que se van sembrando, se siembran en mi subconsciente. Después no sé por qué tengo la tendencia a quejarme, si estoy viendo todo eso de afuera siempre, si permito que eso entre, que esa información entre en mi sistema. Lo mismo que la comida, es información que entra en mi sistema. Yo elijo qué calidad de información entra en mi sistema. Y lo mismo tal cual. con lo que entra por cualquiera de mis otros sentidos, ¿no? Entonces, ahí, aunque vayamos haciendo descarte, y bueno, ya fui por la alimentación, mejoré, pero sigue quedando
algo. Bueno, hay que seguir buscando y hay que seguir viendo por dónde. Honren su vida, no están acá por casualidad, como siempre digo. Tenemos toda una función y somos una humanidad transición en este momento, muy importante. Es muy importante el rol de cada uno en este momento de la historia de la humanidad. Por algo estamos acá Totalmente. todos juntitos. Así que nada, gracias. Me encantó Gracias. seguir charlando. Ahora tengo que ir a uno de mis grupos que me están Cierto, esperando ahí por Zoom. cierto que empezabas ahora, perdón, te estamos No, retrasando. no, Bueno, no. Ya, quedémonos con ya tres saben las cosas. chicas. Además estaban La acá viendo aliment- el vivo. Estaban viendo ah, el vivo, está. entonces ya saben que si me demoraba un poquito porque estoy en el vivo, pero me están esperando ahí, no hay problema. La Eh, alimentación que comemos para nuestro cuerpo, la alimentación que hacemos con nuestros pensamientos para nuestro intelecto, para nuestra mente, y la alimentación afectiva, los lazos, la conexión amorosa, ¿no? El Oxitocina. dolor, el sufrimiento que hacemos para nuestro alimento emocional. Quedémonos con esto y Sí, pongan acá abajo las preguntas que la voy a enganchar de vuelta a Martita, la voy a sí. traer de vuelta y le vamos a hacer todas las preguntas. Así que Poneme de acá abajo pongan todas las colaborador preguntas. ahí, así Dale, yo vea las preguntas y respondo cualquier cosa, sí, no tengo problema, me encanta, sigamos haciendo vivos, se ve un año hermoso, este es un gran año para sembrar nuevas total, formas, así que totalmente. vamos a abrir posibilidades y perspectivas entre todos, porque todos tenemos para aportarnos, entre todos. Mu- Muchas Eso, gracias, Fabri, Martita. Una bendición tenerte y la verdad que un ser de luz. vos La verdad también. que te quiero así a la distancia. Yo también, ¿Inspirás eso? como si nos Bueno, conociéramos desde hace un montón, te siento así. Así te que, mando un gracias. abrazo virtual muy grande y pronto nos volvemos a ver. Suerte ahí en el curso de hoy. Sigan Gracias. a Martita, es una genia. Igual, Beso. Fabri. Te pongo Gracias. como colaboradora. Adiós. Dale, Mica. Dale, Gracias. Chao, chao. chao.